Capítulo 12. ¿Y cómo sabías que Simón y tú estabais hechos el uno para el otro? Porque te juro que no he conocido a ningún hombre que me haya hecho pensar en eso. Y ya son 3 largas temporadas como casadera. Eloy Bridgerton a su hermana, la duquesa de Hastings, después de rechazar la tercera propuesta de matrimonio. Eloy apenas tuvo tiempo de respirar antes de que la boca de Philip invadiera la suya. Y tuvo suerte de haberlo hecho porque no parecía que tuviera ninguna intención de soltarla hasta, no sé, el próximo milenio. Sin embargo, entonces, y de manera bastante brusca, se separó de ella. Le tomó la cara entre sus enormes manos y la miró. Sencillamente la miró. ¿Qué? Preguntó ella, a quien como daba bastante aquel escrutinio. Sabía que la consideraban atractiva, pero no era una de aquellas bellezas increíbles, y él la estaba mirando como si quisiera memorizar cada facción. Quería mirarte, le dijo él. Le acarició la mejilla y luego le pasó el pulgar por la línea de la mandíbula. Siempre te estás moviendo y nunca consigo mirarte. Eloy notó cómo le temblaban las piernas y se le abría la boca, pero no podía hacer nada para moverse. Al parecer solo podía mirar a Philip a los ojos. Eres tan preciosa, le dijo. ¿Sabes qué pensé el primer día que te vi? Lois agitó la cabeza, deseando escuchar la respuesta. Pensé que podría ahogarme en tus ojos. Pensé, dijo, acercándose más y respirando casi encima de ella, que podría ahogarme en ti. Eloy notó cómo se desplazaba hacia él. Philip le tocó los labios y le hizo cosquillas con el dedo. Aquel movimiento lanzó latigazos de placer por todo su cuerpo, hasta el centro más sensitivo, hasta lugares prohibidos, incluso para ella. Y entonces comprendió que, hasta ese momento, nunca había entendido el poder del deseo, no tenía ni idea. Bésame, susurró. Philip sonrió. Siempre me estás dando órdenes. Bésame. ¿Estás segura? Le dijo sonriendo. Porque si lo hago, puede que no sea capaz de... Eloy le cogió la cabeza y lo trajo hacia ella. Philip se rió contra sus labios y la rodeó con los brazos con fuerza. Eloy abrió la boca, dándole la bienvenida, gimiendo de placer cuando Philip le introdujo la lengua en la boca y exploró su calidez. Jugueteó y lamió, encendiendo lentamente un fuego en su interior, mientras la apretaba cada vez más contra su cuerpo, hasta que su calor atravesó las capas de tela del vestido y la envolvió en un huracán de deseo. Bajó las manos hasta las nalgas, se las apretó y masajeó y las subió hasta que... Ella jadeó. Tenía 28 años, lo suficientes para haber escuchado comentarios indiscretos. Sabía lo que significaba aquel miembro duro, aunque nunca se hubiera imaginado que estuviera tan caliente, tan potente. Se echó hacia atrás, casi instintivamente, pero él no la soltó, la trajo más hacia él y la frotó contra él. Quiero estar dentro de ti, le gimió a la oreja. A Eloy se le doblaron las piernas, pero no importó, claro. Philip la agarró con más fuerza, la tendió en el sofá y se colocó encima de ella, presionándola contra los cojines de color crema. Pesaba mucho, pero era un peso delicioso, y Eloy se echó la cabeza hacia atrás cuando los labios de Philip abandonaron su boca y viajaron por la garganta hacia abajo. Philip gimió, como si su nombre fuera lo único que pudiera pronunciar. Sí, dijo él, muy excitado, sí. Parecía que las palabras le salían deformadas, y Eloy no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero fuera a lo que a lo que estaba diciendo que sí, ella también lo quería todo, todo lo que él quisiera, todo lo que fuera posible, y lo que fuera imposible también. Ya no entendía de razones, solo de sensaciones, solo obedecía al deseo y a la necesidad y a aquella increíble sensación de ahora. No se trataba de ayer ni de mañana, se trataba de la hora y lo que quería todo. Sintió su mano en el tobillo,
seca y callosa, y notó que subía hasta el límite de las medias. No se detuvo, no hizo nada para para pedirle permiso de manera implícita, aunque ella se lo dio de todos modos. Separó las piernas hasta que él se colocó más cómodo entre sus muslos, dándole más espacio para acariciarla y para juguetear en su piel. Philip avanzó más y más, deteniéndose de vez en cuando para apretar aquí y allá, y Eloís creía que aquella espera le iba a matar. Estaba en llamas por él, se sentía mojada y extraña y tan fuera de sí que en cualquier momento iba a disolverse en una piscina de vacío, o se evaporaría completamente, o solo explotaría. Y entonces, justo cuando estaba convencida de que nada podía ser más extraño, nada podía tensarla más de lo que ya estaba, la tocó. La tocó, la tocó donde nadie la había tocado en su vida, donde ni siquiera ella se había atrevido a tocarse. La tocó de manera tan íntima y tan tierna que Eloís tuvo que morderse el labio para evitar gritar su nombre. Y mientras su dedo se introducía lentamente en ella, Eloís supo que, a partir de entonces, ya no se pertenecía a sí misma. Ahora era de Philip. Dentro de un tiempo volvería a ser ella, volvería a tenerlo todo bajo control, en plenos poderes y facultades, pero ahora era suya. En ese momento, en ese segundo, vivía por él, por todo lo que podía hacerle sentir, por cada suspiro de deseo, cada gemido de placer. Oh, Philip, jadeó, casi en un ruego, una promesa, una pregunta. Era todo lo que tenía que decir para asegurarse de que no se detuviera. No tenía ni idea de a dónde le llevaría de aquello, ni siquiera si sería la misma persona después, pero estaba segura que tenía que llegar a algún sitio. Era imposible que se quedara en ese estado para siempre. Estaba tan tensa que iba a romperse. Casi había llegado. Tenía que llegar. Necesitaba algo, necesitaba alivio, y sabía que solo podía dárselo Philip. Se arqueó contra él con una fuerza que jamás hubiera imaginado que poseyera. De hecho, los levantó a los dos del sofá con su necesidad. Le agarró de los hombros, apretando con todas sus fuerzas, y luego le rodeó la cintura con un intento de atraerlo más hacia ella. Eloís, gimió él, subiendo la otra mano por la pierna y levantándole la falda hasta que la agarró por la espalda. ¿Tienes idea de qué? Y entonces Eloís no tenía ni idea de qué le había hecho, aunque seguro que Philip tampoco lo sabía, pero se le tensó el cuerpo entero. No podía hablar, no podía moverse, mientras con la boca abierta en un apagado grito de sorpresa, placer y mil cosas más intentaba respirar. Y luego, cuando creía que no iba a poder sobrevivir ni un segundo más, empezó a sacudirse y se dejó caer debajo de él, respirando de manera entrecortada, tan agotada que no hubiera podido mover ni el dedo meñique de la mano. Oh, Dios mío, dijo al final, porque la blasfemia era lo único que le venía a la cabeza. Oh, Dios mío. Philip la agarró con más fuerza por la cintura. Oh, Dios mío. Philip la soltó y subió las manos para acariciarle el pelo. Lo hizo con delicadeza a pesar de que su cuerpo estaba tenso y rígido. Eloís se quedó ahí, preguntándose si alguna vez podría volver a moverse, respirando contra su pecho mientras notaba cómo él respiraba contra su sien. Al final, Philip se levantó, diciendo algo como que pesaba mucho, y Eloís solo notó aire, y cuando la dio la cabeza vio que Philip se arrodillaba a su lado y le dejaba la falda. Fue un gesto de lo más tierno y caballeroso, teniendo en cuenta lo que acababa de pasar. Lo miró la cara y sabiendo que ella debería estar dibujando una sonrisa muy tonta. Oh, Philip, suspiró. ¿Hay algún servicio por aquí cerca?, preguntó él a cabo jarro. Eloís parpadeó, dándose cuenta por primera vez de que Philip parecía un poco tenso. ¿Un servicio?, repitió ella. Él asintió. Eloís señaló la puerta que daba al pasillo. Saliendo a la derecha, dijo. Era difícil imaginar que tuviera que aliviarse solo después de un encuentro tan intenso. Pero, ¿quién era ella para intentar entender cómo funcionaba el cuerpo masculino? Philip se acercó a la puerta, puso la mano en el pomo y se giró. ¿Ahora me crees?, le preguntó, arqueando una ceja de la manera más arrogante posible. Eloís abrió la boca confundida. ¿Sobre qué? Philip sonrió despacio y solo dijo: nos adaptaremos muy bien.
Philip no sabía el tiempo que Lois necesitaría para recuperar la compostura y arreglarse el pelo y la ropa. Cuando la había dejado en el sofá de Sophie Bridgerton, su aspecto reflejaba la pasión que había experimentado. Jamás había entendido las complejidades del aseo femenino y estaba seguro que nunca lo haría, pero sabía que al menos tendría que arreglarse el pelo. Él, en cambio, no necesitó ni un minuto en el baño para aliviarse. La verdad es que el encuentro con Eloy lo había excitado mucho. Santo Dios, era magnífica. Hacía tanto desde la última vez que había estado con una mujer que sabía que cuando encontrara una con la que quisiera acostarse, su cuerpo reaccionaría con fuerza. Durante más años de los que le hubiera gustado, había tenido que satisfacer sus apetitos sexuales a solas en su habitación, por lo que un cuerpo femenino era como una bendición. Y Dios sabía que se lo había imaginado muchas veces. Sin embargo, esto había sido distinto, totalmente diferente a lo que se había imaginado. Lo había vuelto loco. Eloy lo había vuelto loco, con los sonidos que emitía, la esencia de su piel, cómo sus cuerpos parecían adaptarse a la perfección, a pesar de que había tenido que terminar solo. Había tenido una intensidad mayor a lo que había imaginado. Hasta ahora creía que cualquier cuerpo femenino serviría, pero hoy se había dado cuenta que había una razón por la que siempre había rechazado los servicios de las prostitutas y las mozas que se le ofrecían. Había una razón por la que nunca había buscado una viuda discreta. Necesitaba más. Necesitaba a Eloís. Quería hundirse en ella y no volver a subir a la superficie. Quería ser la suya, poseerla y luego tumbarse y dejar que lo torturara hasta hacerlo gritar. Había tenido fantasías antes, claro, como todos los hombres, pero ahora su fantasía tenía cara y mucho se temía que si no aprendía a controlar sus pensamientos, iría todo el día por ahí con una erección constante. Tenía que casarse, y rápido. Gruñó y se lavó las manos. Eloy no tenía ni idea de lo que había dejado cómo lo había dejado en aquel estado. Ni idea. Lo había mirado sonriente, demasiado arrebatadora por su propia pasión, para darse cuenta de que él estaba a punto de estallar. Abrió la puerta y caminó deprisa de vuelta al jardín. Pronto tendrían un tiempo de sobra para estallar, y cuando lo hiciera Eloy estaría con él. Aquella idea le dibujó una sonrisa y estuvo a punto de enviarlo otra vez al servicio. Ah, aquí está, dijo Benedict Bridgerton mientras Philip se acercaba al grupo. Philip vio que Benedict tenía una pistola en la mano y se detuvo en seco porque no sabía si tenía que preocuparse por algo. Era imposible que supiera lo que acababa de suceder en el despacho de su mujer, ¿verdad? Tragó saliva y pensó muy deprisa. No, era imposible. Además estaba sonriendo. Aunque claro, seguro que disfrutaría mucho acabando con el responsable de arruinar la reputación de su hermana. Buenos días, dijo Philip mirando a los demás para intentar evaluar la situación. Benedict le devolvió el comentario con un gesto de cabeza y dijo, ¿dispara? Por supuesto, respondió Philip. Perfecto, dijo moviendo la cabeza hacia una diana. Únase a nosotros. Philip vio la diana y se quedó más tranquilo al saber que no tendría que hacer ese papel. No he traído ni mi revólver, dijo. Claro que no, respondió Benedict. ¿Para qué ibas a traerlo? Aquí somos todos amigos. Arqueó las cejas. ¿Verdad? Espero que sí. Benedict sonrió, aunque no era una de esas sonrisas que transmiten seguridad por el bienestar propio. No se preocupe por el revólver, dijo. Le dejaremos uno. Philip asintió. Si así era como iba a tener que demostrar su hombría a los hermanos de Eloy, así sería. Podía disparar igual de bien que el mejor de ellos. La puntería había sido una de esas cosas en las que su padre más había insistido. Se había pasado horas y horas en los alrededores de Romney Hall, con el brazo estirado hasta que le dolían todos los músculos, conteniendo la respiración mientras apuntaba a lo que su padre hubiera decidido como objetivo. Cada vez que apretaba el gatillo, rezaba para que la vara tocara el centro. Si tocaba el objetivo, su padre no le pegaría. Era así de sencillo y de desesperante. Se acercó a una mesa donde había varios revólveres y saludó a Anthony, Colin y Gregory. Sophie estaba sentada en unos 20 metros leyendo un libro.
Empecemos, dijo Anthony, antes de que vuelva Eloise. Miró a Philly. Por cierto, ¿dónde está? Se ha quedado leyendo la carta de su madre, mintió Philly. Ya, bueno, no tardará demasiado, dijo Anthony frunciendo el ceño. Será mejor que nos demos prisa. A lo mejor quiere responderle, dijo Colin al tiempo que cogía un revólver y lo miraba. Eso nos daría unos minutos más. Ya conocéis a Eloy, siempre estaba escribiendo cartas. Es verdad, respondió Anthony. Estamos aquí por culpa de eso, ¿recuerdas? Philly la miró con una inescrutable sonrisa. Aquella mañana estaba demasiado contento como para responder a cualquier provocación de Anthony Briggerton. Gregory cogió su revólver. Incluso si responde volverá muy pronto, es increíblemente rápida. ¿Escribiendo?, preguntó Philly. En todo, respondió Gregory sonriente. Venga, empecemos. ¿Por qué tienen tantas ganas de empezar sin Eloise?, preguntó Philly. Por nada, dijo Benedict, con el mismo momento que Anthony respondía. ¿Quién ha dicho eso? Lo habían dicho todos, pero Philly no se molestó en recordárselo. La edad antes que la belleza, vejestorio, dijo Colin, dándole unos golpecitos a Anthony en la espalda. Muy amable, dijo Anthony, acercándose a una línea blanca que alguien había dibujado en el suelo con tiza en polvo. Alargó el brazo, apuntó y disparó. Bien hecho, dijo Philly cuando el lacayo acercó la diana. La bala no había dado en el centro, pero se había quedado a menos de 3 centímetros. Gracias, bajó la pistola. ¿Cuántos años tiene? Philly parpadeó porque aquella pregunta lo había sorprendido un poco. 30. Anthony hizo un gesto con la cabeza hacia Colin. Entonces va después de Colin. Siempre lo hacemos por edades. Es la única manera de seguir un orden. Claro, dijo Philly, mientras Benedict y Colin disparaban. Ambos lo hicieron bien, aunque ninguno dio en el centro, pero se quedaron lo suficientemente cerca como para demostrar que podrían matar a un hombre, si quisieran. Aunque afortunadamente esa mañana no parecía su propósito. Philly escogió un revólver, lo sospechó en la mano y se acercó a la línea blanca. Hacía poco que había conseguido dejar de pensar en su padre cada vez que apuntaba con un revólver. Le había costado años, pero al final se había dado cuenta que le gustaba disparar, que no tenía por qué hacerlo como obligación, sino como diversión. Y entonces la voz de su padre, que a menudo oía en su cabeza siempre gritando, había desaparecido. Levantó el arma, tensó los músculos y se disparó. Entrecerró los ojos para ver mejor la diana. Parecía que se había quedado muy cerca del centro. El lacayo la acercó a 1,5 centímetros, el mejor disparo de todos hasta ahora. El lacayo se alejó con la diana y fue el turno de Gregory, que se quedó a la misma distancia que Philly. Hacemos 5 rondas, le dijo Anthony a Philly. Cuenta el mejor disparo de cada uno, y si hay un empate, cada uno tiene un disparo más. Ya, dijo Philly. ¿Por algún motivo en especial? No, respondió Anthony cogiendo su revólver. Siempre lo hemos hecho así. Colin miró a Philly muy serio. Nos tomamos los juegos muy a pecho. Ya lo veo. ¿Practica esgrima? No mucho, dijo Philly. Colin sonrió. Excelente. Silencio, gruñó Anthony mirando fijamente. Estoy intentando apuntar. En un momento de crisis, esa necesidad de silencio no te servirá para nada, apuntó Colin. Cállate, dijo Anthony. Si nos atacaran, continuó Colin gesticulando con una mano mientras hablaba, habría mucho ruido y sinceramente me preocupa que no puedas. ¡Colin!, exclamó Anthony. Ignórame, le dijo Colin. Voy a matarlo, anunció Anthony. ¿Os molesta si lo mato? Nadie se movió, aunque Sophie levantó la cabeza y dijo algo sobre la sangre y que no quería tener que limpiarlo todo después. Es un fertilizante excelente, dijo Philip, puesto que aquel era un tema que él dominaba. Ah, Sophie asintió y volvió a su libro. Entonces mátalo. ¿Qué tal el libro, querida?, le preguntó Benedict. Es muy bueno. ¿Queréis hacer el favor de callaros todos?, gritó Anthony. Luego, ligeramente sonrojado, se giró hacia su cuñada y dijo: Sophie, tú no, por supuesto. Me alegra saber ser la excepción, dijo ella sonriendo.
No intentes amenazar a mi mujer, le dijo Benedict suavemente a su hermano. Anthony se giró hacia su hermano y lo atravesó con la mirada. Debería mataros y descuartizaros a todos, dijo. Menos a Sophie, le recordó Colin. Anthony lo miró con cara de pocos amigos. ¿Te das cuenta de que el revólver está cargado? Por suerte para mí, el fratricidio no está permitido. Anthony cerró la boca y se giró hacia la diana. Segunda vuelta, dijo apuntando. ¡Esperad! Los 4 hermanos bajaron la cabeza, se giraron y soltaron un gruñido cuando vieron a Eloís bajar la colina. ¿Estáis disparando?, preguntó cuando llegó junto a ellos. Nadie dijo nada, aunque no era necesario. Era más que obvio. ¿Sin mí? No estamos disparando, dijo Gregory. Solo estamos por aquí con unos revólveres, cerca de una diana, añadió Colin. Claro que estamos disparando, dijo Anthony. Hizo un gesto hacia la derecha. Sophie está sola, deberías hacerle compañía. Eloís puso los brazos en jarra. Sophie está leyendo un libro. Y eso es muy bueno, dijo Sophie, levantando los ojos del libro solo un instante. Tú también deberías leer un libro, Eloís, sugirió Benedict. Alimentan el alma. No necesito alimentar nada, respondió. Dame un revólver. No te voy a dar ningún revólver, dijo Benedict. Ya no tengo más. Pues podemos compartir uno, gruñó Eloís. ¿Has probado alguna vez compartir algo? Alimenta el alma. Benedict hizo una mueca que no era demasiado apropiada para un hombre de su edad. Creo, comentó Colin, que lo que Benedict intenta decir es que su alma está alimentada por el resto de su vida. Sí, seguro, dijo Sophie, sin levantar la vista del libro. Tome, dijo Philip de forma magnánima, ofreciéndole su revólver a Eloís. Usa el mío. Los 4 Bridgerton gruñeron, pero Philip decidió que le gustaba hacerlos rabiar. Gracias, dijo Eloís sonriendo. Como he oído que Anthony gritaba segunda vuelta, debo suponer que todo el mundo ha disparado de una vez, ¿no es así? Sí, respondió Philip. Miró a los hermanos de Eloís y vio que todos parecían deprimidos. ¿Qué ocurre? Anthony se limitó a menear la cabeza. Philip miró a Benedict. Es sobrenatural, susurró este. Philip miró a Eloís con un interés renovado. A él no le parecía sobrenatural para nada. Yo no me rindo, dijo Gregory. Yo me rindo, dijo Gregory. Todavía no he desayunado. Tendrás que pedir que te lo preparen, dijo Colin. Me lo he comido todo. Gregory suspiró. Es una suerte que aún siendo el pequeño no me haya muerto de hambre. Colin se encogió de hombros. Si quieres comer tienes que ser más rápido. Anthony los miró molestos. ¿Acaso crecisteis en un orfanato?, les preguntó. Philip tuvo que morderse el labio para no reírse. ¿Disparamos?, preguntó Eloy. Tú seguro, dijo Gregory apoyándose en un árbol. Yo me voy a desayunar. Sin embargo, se quedó para ver cómo su hermana estiraba el brazo y sin que pareciera que había apuntado disparaba. Cuando el lacayo acercó la diana, Philip parpadeó sorprendido. En el centro. ¿Dónde ha prendido?, le preguntó intentando no mirarla boquiabierta. Ella se encogió de hombros. No sabría decirlo, siempre lo he hecho. Sobrenatural, susurró Colin. Está claro. Pues a mí me parece espléndido, dijo Philip. Eloís le miró con un brillo especial en los ojos. ¿De veras? Claro. Si algún día tengo que defender mi casa, ya sé a quién pondré en primera fila. Ella sonrió. ¿Dónde está la siguiente diana? Gregory levantó las manos, dándose por vencido. Me marcho, voy a desayunar algo. Trae algo para mí, dijo Colin. ¿Cómo no?, dijo Gregory entre dientes. Eloís miró a Anthony. ¿Te toca a ti? Él cogió el revólver de sus manos y lo dejó en la mesa para que lo volviera a cargar, como si importara. Todos tenemos que hacer 5 vueltas, dijo ella oficiosamente. El que se inventó las reglas fuiste tú. Lo sé, respondió él apenado. Levantó el arma y disparó, pero cuando se acercaba a la diana, quedó claro que no había puesto mucho empeño, porque se había quedado a un palmo del centro. Ni siquiera te has esforzado, se quejó Eloís.
Anthony se giró hacia Benedict. Odio disparar con ella. Te toca, le dijo Eloise a Benedict. Disparó igual que Colin, con un poco más de empeño que Anthony, aunque también se quedaron lejos del centro. Philip se acercó a la línea blanca y solo se detuvo cuando Eloise le dijo: ni se atreva a hacer lo mismo. Ni en sueños, susurró él. Bien, no me gusta jugar con quien no tiene espíritu competitivo, dijo girándose hacia sus hermanos. De eso se trata, dijo Benedict. Siempre hacen lo mismo, le dijo Eloise a Philip. Disparan hasta que me doy por vencida y entonces empiezan a divertirse. Silencio, dijo Philip, estoy apuntando. Oh, Eloise cerró la boca al instante, observando cómo Philip se concentraba en la diana. Disparó y cuando acercaron la diana dibujó una pequeña sonrisa de satisfacción. Perfecto, exclamó Eloise aplaudiendo. Philip, ha sido maravilloso. Anthony dijo algo entre dientes que posiblemente no debería haber dicho en presencia de su hermana, y luego dirigiéndose a Philip dijo: se va a casar con ella, ¿verdad? Porque, sinceramente, si nos la quita de encima y le deja disparar con usted para que no nos venga a molestar a nosotros, doblaré la dote. A esas alturas Philip estaba seguro de querer casarse con Eloise a cambio de nada, pero se limitó a sonreír y dijo: de acuerdo. Capítulo 13. Y como debes imaginarte, a todos se les quedó un humor de perros. ¿Qué culpa tengo de estar por encima de ellos? Ninguna. Supongo que la misma que ellos de haber nacido hombres, y por tanto no tener ni una gota de sentido común ni buenos modales innatos. Eloise Bridgerton a Penelope Farrington, después de vencer a 6 hombres, entre ellos 3 de sus hermanos, en un campo de tiro. Al día siguiente, Eloise fue a comer a Royney Hall con Anthony, Benedict y Sophie. Colin y Gregory decidieron que como sus otros 2 hermanos parecían tener la situación bajo control, ellos volvían a Londres. Colin con su recién estrenada mujer y Gregory a lo que fuera que los chicos jóvenes hacían para pasar el día a día. Eloise se quedó más tranquila viéndoles marcharse. Los quería, pero sinceramente no había mujer en el mundo que pudiera soportarlos a los 4 a la vez. Cuando bajó del carruaje rebosaba de optimismo. El día anterior había salido mucho mejor de lo que jamás había imaginado. Incluso si Philip no se lo hubiera llevado al despacho de Sophie para demostrarle que se adaptaría muy bien, recordaría siempre esas palabras. El día habría sido un éxito de todas formas. Philip había sabido manejar con maestría la fuerza de los 4 hermanos Bridgerton, dejando a Eloise complacida y muy orgullosa. Era irónico que hasta ese momento no se le hubiera ocurrido que no podría casarse con un hombre que no pudiera enfrentarse a cada uno de sus hermanos y salir airoso. Y Philip se había enfrentado a los 4 a la vez. Impresionante. Sin embargo, seguía teniendo sus reservas respecto al matrimonio. ¿Cómo no iba a tenerlo? Había nacido un respeto mutuo y una especie de afecto entre Philip y ella. Sí, pero no estaban enamorados y Eloise no tenía modo de saber si algún día lo estarían. A pesar de todo, estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Tampoco había podido elegir, claro, se casaba con Philip o arruinaba su vida y se quedaba sola para siempre. Y con todo, sabía que sería un buen marido. Era honesto y honorable, aunque parecía un poco reservado, al menos tenía sentido del humor, algo que para Eloise era esencial en el futuro marido. Y cuando la besaba, bueno, resultaba bastante obvio que sabía perfectamente cómo hacer que le temblaran las rodillas. Y el resto del cuerpo también. Sin embargo, Eloise era una mujer pragmática, siempre lo había sido, y sabía que la pasión no bastaba para sostener un matrimonio, aunque tampoco vendría mal, pensó con una pícara sonrisa. Philip miró por 15ª vez en 15 minutos el reloj que había en la repisa de la chimenea. Los Bridgerton tenían que llegar a las 2:30 y ya eran 35. Ni aunque el retraso no era preocupante, teniendo en cuenta los caminos rurales por donde tenían que venir, mantener a Oliver y Amanda tranquilos en el salón con él era muy difícil.
«Odio esta chaqueta», dijo Oliver estirándose las mangas. «Te va pequeña», le dijo Amanda. «Ya lo sé», respondió él con desdén. «Si no me fuera pequeña no me quejaría». Philip pensó que él también podría quejarse de algo, aunque no vio motivos para dar su opinión. «Además», continuó Oliver, «a ti el vestido también te va pequeño, te veo los tobillos». «Se supone que tienes que vérmelos», dijo Amanda frunciendo el ceño mientras se miraba las piernas. «Sí, pero no tanto». Volvió a mirar, esta vez con una expresión de alarma en la cara. «Tienes 8 años», dijo Philip, algo cansado. «El vestido es perfecto». O al menos eso esperaba, porque no tenía ni idea de todas esas cosas. Elois, pensó, y ese nombre resonó en su cabeza como respuesta a todas sus plegarias. Elois sabría esas cosas, sabría si el vestido de una niña era demasiado corto o cuando debería de empezar a recogerse el pelo, incluso si un niño debería ir a Eton o a Harrow. Elois lo sabría todo, gracias a Dios. «Llegan tarde», dijo Oliver. «No llegan tarde», respondió Philip automáticamente. «Sí llegan tarde», dijo Oliver. «Sé leer las agujas del reloj, ¿sabes?» No, no lo sabía, y aquello lo deprimió un poco más. Era como con lo de nadar, de hecho daba igual. Eloy se recordó, por muchos fallos que tuviera como padre, iba a compensárselos todos casándose con la madre perfecta para ellos. Por primera vez desde que nacieron estaba haciendo lo mejor para ellos, y la sensación de alivio era casi dolorosa. Eloy estaba impaciente porque llegara. Diablos, estaba impaciente por casarse con ella. ¿Cómo se conseguía una licencia especial? Es algo que jamás pensó que tendría que saber, pero lo último que quería era esperar semanas a que se le dieran las amonestaciones. ¿No se suponía que las bodas se celebraban los sábados por la mañana? ¿Podrían arreglarlo todo para este sábado? Solo faltaban 2 días, pero si pudiera conseguir la licencia especial. Philip cogió a Oliver por el cuello de la chaqueta cuando el niño intentaba escaparse. «No», dijo muy serio, «esperarás a la señorita Brigero aquí, y lo harás en silencio, sin romper nada y con una sonrisa». Cuando escuchó el nombre de Elois, Oliver hizo un intento por calmarse, aunque la sonrisa que ofreció obediente después de las palabras de su padre fue un mero movimiento de labios que dejó a Philip con la sensación de que acababa de salir de una reunión con la mismísima Medusa. «Eso no ha sido una sonrisa», dijo Amanda. «Claro que sí. No, ni siquiera has movido la comisura de los labios». Philip suspiró e intentó bloquear cualquier sonido que llegara a sus oídos. La preguntaría por la licencia especial a Anthony Brierto, o a lo mejor el vizconde sabía cómo se hacía. Parecía que faltaba una eternidad para el sábado. Dejaría a los niños con Eloy durante el día y... Sonrió. Por la noche sería todo para él. «¿Por qué sonríes?», preguntó Amanda. «No estoy sonriendo», dijo Philip, que, madre mía, empezó a sonrojarse. «Así, sí que sonríes», insistió la niña, «y ahora tienes las mejillas coloradas». «No digas tonterías», dijo Philip. «No digo tonterías», insistió. «Oliver, mira, padre, ¿a qué tiene las mejillas coloradas?» «Una palabra más sobre mis mejillas», amenazó Philip, «y voy a...» Demonios, había estado a punto de decir azotaros con el látigo, pero los tres sabían que era incapaz de hacerlo. «A hacer algo», dijo, dejando la amenaza en nada. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, funcionó y se quedaron quietos y en silencio un momento. Entonces Amanda empezó a balancear las piedras que no le llegaban al suelo y golpeó un escabel. Philip miró el reloj. «Uy», dijo Amanda, bajó del sofá y se acercó al escabel para ponerlo de pie. «Oliver», gritó. Philip apartó la vista del minutero del reloj que inexplicablemente todavía había llegado al 8. Amanda estaba en el suelo mirando a su hermano. «Me ha empujado», dijo Amanda. «No es verdad, sí que lo es». «No es...» «Oliver», intervino Philip, «alguien le ha empujado y estoy bastante seguro de que no he sido yo». Oliver se mordió el labio inferior porque no se había dado cuenta de que su culpabilidad sería más que obvia. «A lo mejor se ha caído sola», dijo. Philip lo miró a los ojos con la esperanza de que la expresión seria que sabía que su cara reflejaba bastara para rechazar la sugerencia. «Está bien», admitió Oliver. «La he empujado, lo siento». Philip parpadeó sorprendido. A lo mejor eso de la paternidad empezaba a dársela bien. No recordaba la última vez que había escuchado una disculpa voluntaria.
Ahora puedes empujarme tú a mí, le dijo Amanda. No, 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 dijo Philly. Mala idea, muy mala idea. Vale, dijo Amanda muy contenta. No, Amanda, dijo Philly levantándose. No. Sin embargo, ya había empujado a su hermano con sus pequeñas manos. Oliver cayó hacia atrás soltando una carcajada. Ahora me toca a mí, exclamó el niño. No vas a empujar a tu hermana, gruñó Philly saltando por encima de una otomana. Pero me ha empujado, gritó Oliver. Porque se lo has pedido tú, pequeño diablillo. Philly alargó el brazo para coger a Oliver por la manga antes de que se le escapara, pero el pequeño era escurridizo como una anguila. ¡Empújame!, gritó Amanda. ¡Empújame! No le empujes, exclamó Philly. Se le empezaron a acumular en la cabeza imágenes del salón patas arriba y con las lámparas rotas. Madre mía, y si los Bridgerton aparecerían en cualquier momento. Cogió a Oliver justo cuando el niño había cogido a Amanda y los tres rodaron por el suelo, llevándose con ellos un par de cojines del sofá. Philly dio gracias a Dios, al menos los cojines no se rompían. ¡Crash! ¿Qué demonios! Creo que hacía el reloj, dijo Oliver. Philly nunca sabría lo que habían hecho para tirar el reloj de la repisa de la chimenea. Estáis castigados en vuestro cuarto hasta que cumpláis 68 años, les dijo entre dientes. Ha sido Oliver, dijo Amanda de inmediato. Me importa muy poco quién haya sido, gruñó Philly. Sabéis que la señorita Bridgerton llegará en cualquier momento. Philly se giró hacia la puerta lentamente, horrorizado, aunque no sorprendido, y vio a Anthony Bridgerton de pie, y detrás de él a Benedict, a Sophie y Eloise. Milord, dijo Philly con la voz un poco ahogada, debería haber sido un poco más educado. El vizconde no tenía la culpa de que a sus hijos les faltara poco para ser unos auténticos monstruos, pero es que en esos momentos no hubiera podido poner buena cara. ¿Interrumpimos?, preguntó suavemente Anthony. En absoluto, respondió Philly. Como verán, solo estábamos cambiando de sitio los muebles. Y lo hace muy bien, por cierto, dijo Sophie sonriente. Philly le sonrió, agradecido. Parecía la clase de mujer que siempre decía algo para hacer que los demás se sintieran más cómodos. Y en ese mismo momento Philly hubiera sido capaz de besarla. Se levantó, colocó bien la otomana que estaba en el suelo, cogió a los niños por los brazos y los puso de pie. Oliver llevaba el nudo de la corbata totalmente deshecho, y el clip que Amanda llevaba en el pelo le había caído hasta la oreja. Les presento a mis hijos, dijo Philly con toda la dignidad que pudo, Oliver y Amanda Crane. Los niños saludaron entre dientes, visiblemente incómodos porque su padre los exhibiera delante de un grupo de adultos, o quizá, y por increíble que parezca, estaban avergonzados por su comportamiento. Muy bien, dijo Philly después de los saludos obligatorios, ahora podéis marcharos. Los niños lo miraron con cara de angustia. ¿Qué pasa? ¿Podemos quedarnos?, preguntó Amanda con un hilo de voz. No, dijo Philly. Había invitado a los Bridgerton a comer y a enseñarles el invernadero, y si quería sacar algo bueno de aquella negociación, necesitaba que los niños desaparecieran. Por favor, suplicó Amanda. Philly evitó mirar a sus invitados porque sabía que estaban siendo testigos de su falta de control de sus hijos. La niñera Edward os está esperando en el pasillo, les dijo. No nos gusta la niñera Edward, dijo Oliver. Amanda asintió. Claro que os gusta, dijo Philly impaciente. Es vuestra niñera desde hace meses. Pero no nos gusta. Philly miró a los Bridgerton. Disculpen, dijo con la voz apagada. Lamento la interrupción. No se preocupe, dijo Sophie, que le lanzó una mirada maternal haciéndose cargo de la situación. Philly se llevó a los niños en un rincón del salón, se cruzó de brazos y los miró. Niños, dijo muy serio, le he pedido a la señorita Bridgerton que sea mi esposa. A los gemelos se le iluminaron los ojos. Perfecto, gruñó. Veo que estáis de acuerdo conmigo en que es una excelente idea. Y será... No me interrumpáis, le cortó Philly, demasiado impaciente como para responder a sus preguntas. Quiero que me escuchéis. Todavía necesito la aprobación de su familia, y por ese motivo tengo que atenderlos e invitarlos a comer, y no puedo hacerlo si tengo que estar por vosotros.
Al menos era casi la verdad. Los niños no tenían por qué saber que Anthony prácticamente los había obligado a casarse y que no hacía falta ninguna aprobación. Sin embargo, el labio inferior de Amanda empezó a temblar e incluso Oliver parecía triste. ¿Y ahora qué? Preguntó Philip, ya un poco cansado. ¿Te avergüenzas de nosotros? Preguntó Amanda. Philip suspiró, odiándose mucho. Dios santo, ¿cómo habían llegado hasta esto? ¿No me puedo ayudar en algo? Philip miró a Eloise como si fuera una salvadora. La observó en silencio como se arrodillaba frente a las niñas y les decía algo, aunque como lo hizo en voz baja, Philip no pudo escucharla, solo percibió el suave tono de su voz. Los gemelos protestaron, pero ella los interrumpió, gesticulando mientras hablaba. Al final, y para sorpresa de Philip, los niños se despidieron y salieron del pasillo. No parecían especialmente felices, pero se marcharon de todas formas. Gracias a Dios que me caso con usted, dijo Philip casi con un suspiro. Ya puede jurarlo, susurró Eloise, que cuando pasó por su lado sonrió para sus adentros mientras volvía con su familia. Philip la siguió y enseguida se disculpó ante Anthony, Benny y Sophie para el comportamiento de sus hijos. Desde la muerte de su madre están más rebeldes que nunca, explicó intentando disculparlos. No hay nada más difícil para un hijo que la muerte del padre o de la madre, dijo Anthony. Por favor, no tiene ninguna necesidad de excusar su comportamiento. Philip agradeció esas palabras con un movimiento de cabeza. Acompáñenme, dijo. Pasemos al comedor. Sin embargo, mientras guiaba al grupo hacia el comedor, no podía olvidar las caras de Oliver y Amanda. Se habían marchado muy tristes. Desde la muerte de Marina había visto a los niños obstinados, insufribles, incluso en plena pataleta, pero no los había visto tristes, y eso le preocupaba. Después de comer y de dar un paseo por el invernadero, el quinteto se dividió en dos grupos. Benny había traído un bloc de dibujo, así que él y Sophie se quedaron cerca de la casa charlando animadamente, mientras él dibujaba a Roy Hall. Anthony, Eloise y Phil decidieron ir a dar un paseo por los alrededores, pero Anthony, muy discreto, dejó que Eloise y Philip se quedaran un poco rezagados y les dio la oportunidad de hablar con un poco más de privacidad. ¿Qué les ha dicho los niños?, preguntó Philip enseguida. No lo sé, respondió Eloise con sinceridad. Solo he intentado actuar como mi madre, se cogió de hombros. Parece que ha funcionado. Philip se quedó pensativo. Debe ser agradable poder tener unos padres a quien imitar. Eloise lo miró con curiosidad. ¿Usted no los tuvo? Philip negó con la cabeza. No. Eloise esperó que dijera algo más, incluso le dio tiempo, pero él no dijo nada. Al final decidió insistir y preguntó, ¿quién era? ¿Su madre o su padre? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál de los dos era tan complicado? Philip la miró durante un buen rato con aquellos ojos oscuros inescrutables mientras juntaba las cejas. Entonces dijo, mi madre murió de parto. Eloise sintió, entiendo, lo dudo, dijo él con una voz muy severa. Aunque le agradezco que lo intente. Siguieron caminando muy despacio para evitar que Anthony escuchara, aunque durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Al final, cuando giraron hacia la parte trasera de la casa, Eloy le preguntó lo que llevaba toda la mañana queriendo saber. ¿Por qué me llevó al despacho de Sofía ayer? Philip resopló y tropezó. Creo que resulta bastante obvio, dijo sonrojándose. Bueno, sí, dijo Eloise, y cuando se dio cuenta de lo que había preguntado también se sonrojó. Pero seguro que no pensaba que fuera a suceder lo que sucedió. No debe perder nunca la esperanza, susurró él. No lo dice en serio. Por supuesto que sí. Sin embargo, añadió mirándolo como si no se acabara de creer que estuvieran teniendo esa conversación. Para serle sincero, nunca se me pasó por la cabeza que las cosas se me escaparían de las manos de esa manera. La miró de reojo y añadió, aunque no me arrepiento. Eloy notó que se le encendían las mejillas. Todavía no me ha respondido. ¿Ah, no? No. Sabía que estaba insistiendo hasta un punto indecoroso, pero dadas las circunstancias le pareció importante hacerlo. ¿Por qué me llevó allí? Se le quedó mirando durante 10 segundos como si quisiera asegurarse de que no le estaba tomando el pelo. Después miró a Anthony y vio que estaba lo suficientemente lejos para no oírlos y dijo, bueno, si quieres saberlo, si la llevé allí para besarla. No dejaba de parlotear del matrimonio y de hacerme esas preguntas tan ridículas. Apoyó las manos en las caderas y se encogió de hombros.
Me pareció una buena manera para demostrarle de una vez por todas que nos adaptaríamos bien. Eloy ignoró lo de parlotear. Pero la pasión no es suficiente para sostener un matrimonio, insistió ella. Pero es un buen comienzo, respondió él. ¿Podemos cambiar de tema? No, lo que intento decir... Philly se rió y puso los ojos en blanco. Siempre intenta decir algo. Es lo que me hacen tan encantadora, dijo ella de mala manera. Philly la miró con un gesto de paciencia exagerada. Eloy, nos adaptaremos bien y disfrutaremos de un matrimonio perfectamente placentero y agradable. Ya no sé qué más decir o hacer para demostrárselo. Pero no me quiere, dijo con suavidad. Aquello fue la gota que colmó el vaso, así que Philly se detuvo y la miró fijamente un buen rato. ¿Por qué tiene que decir esas cosas?, le preguntó. Ella se encogió de hombros impotente. ¿Por qué es importante? Philly volvió a mirarla sin decir nada. Nunca se le ha ocurrido que no tiene por qué expresar en voz alta todos y cada uno de los pensamientos que le vengan a la cabeza. Sí, dijo ella, acumulando cientos de arrepentimientos en esas dos letras. Continuamente apartó la mirada porque le incomodaba mucho la sensación extraña y de vacío que tenía en la garganta. Pero parece que no puedo evitarlo. Phil meneó la cabeza, perplejo, cosa que no sorprendió a Eloy. La mitad del tiempo ella misma se quedaba perpleja con sus propios comentarios. ¿Por qué había insistido en el tema? ¿Por qué no podía ser sutil, discreta? Una vez su madre le dijo que cazaría más moscas con miel que con un mazo, pero Eloy jamás aprendió a cerrar la boca. Prácticamente le había preguntado si la quería, y su silencio fue tan tajante como lo habría sido un no. Se le encogió el corazón. No se le había ocurrido que la contradiría, pero la decepción que sintió le demostró que una pequeña parte de ella esperaba que cayera a sus pies y le confesara que la quería, que la adorara y que estaba seguro que sin ella moriría. Aunque sabía que era una tontería y no sabía por qué había pensado eso, porque ella tampoco lo quería. Pero tenía la sensación de que con el tiempo podría llegar a querer a ese hombre, y a lo mejor quería que él dijera lo mismo. ¿Quería Marina?, preguntó pronunciando aquellas palabras antes de pensárselo dos veces. Hizo una mueca, ya estaba otra vez haciendo preguntas demasiado personales. Fue un milagro que Philly no levantara los brazos hacia el cielo y saliera gritando en dirección contraria. Durante un buen rato se quedó callado. Se quedaron ahí mirándose, intentando ignorar a Anthony, que estaba muy interesado observando un árbol a unos 40 metros. Al final, en voz baja, Philly le dijo: no. Eloy no sintió euforia ni pena. De hecho, no sintió nada, y aquello le sorprendió. Sin embargo, suspiró con fuerza, soltando de golpe el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, y se alegró de saberlo. Odiaba no saber las cosas y en cualquier circunstancia, así que no debería haberla sorprendido cuando de su boca salió la siguiente pregunta: ¿por qué se casó con ella? Los ojos de Philly se volvieron expresivos y al final se encogió de hombros y dijo: no lo sé, supongo que era lo que tenía que hacer. Eloy asintió. Todo tenía sentido. Era lógico que Sir Philip actuara de aquella manera. Siempre hacía lo que tenía que hacer, lo más honorable. Siempre se disculpaba, siempre por sus infracciones. Siempre cargaba con los problemas ajenos. Siempre honraba sus promesas de su hermano. Y entonces le hizo otra pregunta, y susurró casi desesperado: ¿y sentía pasión por ella? Sabía que no debería habérselo preguntado, pero después de aquella tarde tenía que saberlo. La respuesta no importaba, o al menos eso es lo que ella dijo, pero tenía que saberlo. No. Philly se giró, empezó a caminar a grandes zancadas, obligando a Eloy a ponerse en marcha tras él. Sin embargo, justo cuando ya casi lo había alcanzado, Philly se detuvo en seco y Eloy tuvo que agarrarse de su brazo para no caer. Yo también quiero preguntarle algo, dijo él de repente. Claro, susurró ella, sorprendida por el cambio de actitud, pero era justo, y ya casi lo había sometido a un interrogatorio. ¿Por qué se marchó de Londres?, le preguntó. Eloy parpadeó sorprendido. No se esperaba una pregunta con una respuesta tan fácil. Para conocerlo, por supuesto. Tonterías. Eloy se abrió la boca ante el tono desdeñoso que había empleado. Eso es porque vino, dijo él, no porque se fue.
A Eloy nunca se le había ocurrido que hubiera una diferencia, pero la había. No tenía nada que ver con el motivo de su fuga de Londres. Él solo había supuesto un destino, una excusa para marcharse sin tener la sensación de marcharse. Le había dado un objetivo que era mucho más fácil de justificar que el motivo real de la fuga. ¿Tenía un amante?, le preguntó Philly en voz baja. No, exclamó ella, lo suficientemente alto como para que Anthony se girara, obligándola a sonreír y saludándole, dándole a entender que no había pasado nada. Nada, solo una abeja, dijo. Anthony abrió los ojos y empezó a caminar hacia ellos. Ya se ha ido, gritó Eloise para detenerlo. No ha pasado nada. Se giró hacia Philly y dijo, las abejas le dan mucho miedo. Sonrió. Se me olvidó, debería haber dicho que era un ratón. Philly miró a Anthony con curiosidad. A Eloise no le sorprendió, era difícil imaginar que un hombre hecho y derecho como Anthony H pudiera tenerle miedo a las abejas, pero teniendo en cuenta que su padre había muerto por la picadura de una, era comprensible. No me ha respondido. Maldición, pensaba que se habría olvidado. ¿Cómo ha podido preguntarme eso?, dijo. Philly se encogió de hombros. ¿Cómo podía no hacerlo? Se marchó de casa sin ni siquiera molestarse en decirle a su familia dónde iba. Dejé una nota, interrumpió ella. Sí, claro, la nota. Eloy se abrió la boca. ¿No me cree? Él asintió. Sí, sí le creo. Es demasiado organizada y oficiosa como para marcharse sin antes asegurarse de que ha atado todos los cabos. No es culpa mía que se traspepelara entre las invitaciones de mi madre, susurró. Pero no estábamos hablando de la nota, dijo Philly cruzándose de brazos. Él los apretó los dientes. La hizo sentirse como una niña pequeña y no podía hacer o decir nada porque tenía la sensación de que cualquier cosa que Philly pudiera decir respecto a su reciente comportamiento sería verdad, por mucho que le doliera reconocerlo. Lo importante, continuó él, es que se marchó de Londres como un criminal en mitad de la noche. Solo se me ocurre que lo hizo porque quizás sucediera algo que hubiera mancillado su reputación. Ante la expresión malhumorada de ella añadió, no me parece una conclusión tan descabellada. Y tenía razón, por supuesto, no sobre su reputación, que seguía pura y limpia como la nieve, aunque era extraño, y de hecho a ella le sorprendía mucho que no se lo hubiera preguntado antes. Sí, tenía un amante, dijo él lentamente. Mis intenciones con usted serán las mismas. No es nada de eso, dijo Eloise, enseguida, básicamente para que dejara de hablar de ese tema. Es que se le apagó la voz y suspiró. Es que... Y entonces se lo explicó todo, lo explicó lo de las propuestas de matrimonio que lo habían hecho, que Penélope no había recibido ni una y cómo solían hacer planes para envejecer juntos como dos solteronas. Y luego le explicó lo culpable que se había sentido cuando Penélope y Colin se casaron, y ella no podía dejar de pensar en lo sola que estaba. Le explicó todo eso y más, le explicó que le pasaba por la cabeza y por el corazón, y le dijo cosas que jamás le había dicho a nadie. Y de repente se le ocurrió que para ser una mujer que apenas podía estar con la boca cerrada, tenía muchas cosas que jamás sabía compartir con nadie. Y al final, cuando terminó, en realidad no se dio cuenta que había terminado, solo se quedó sin energía y cayó. Philly alargó el brazo y la tomó de la mano. No pasa nada, dijo. Y Eloy supo que era verdad, era verdad.